Mensajes de cariño que llegan, la verdad, uno se siente bien, gracias por estar del otro lado, realmente toda la gente, haciéndose presente, bueno, hace que de alguna manera podamos concretar esto que se llama Atrapada entre Medios, gracias a que ustedes están del otro lado, sin lugar a dudas no se puede hacer para nadie, sería un juego nada más. Las cosas salen mejor cuando uno piensa que las está haciendo para tantas personas que les cae bien. Y bueno, por eso abordamos algunos temas que ustedes sugieren también y son parte de este programa, sin lugar a dudas. Así que bueno, hoy dos temas principales. Una nueva ideología que nosotros como adultos no manejamos y tiene que ver con un lenguaje propio, convertido casi en un sistema, se podría decir, de los adolescentes, y un trasfondo psicológico también, que viene todo a raíz de una serie que se llama Adolescencia, justamente. Y para eso ya está en comunicación telefónica con nosotros nuestro querido amigo, el psicólogo, licenciado Martín Arguiñarena. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿me escuchas? Sí, se escucha perfectamente, muy bien se te escucha. Hola Lore, la audiencia, Andrea, ¿cómo están todos? Muy bien, excelente, bueno, un poco ansioso se puede decir, con ganas. Bueno. No sé si ansioso, con ganas de tocar estos temas. Cómo no. La última vez habíamos hablado justamente de adolescencia, pero a raíz de la serie empezaron a llover una cantidad de consultas de todos lados, mira, de colegios, de padres, de chicos, de adultos, de todos lados, por lo cual dije, bueno, vamos a hacer, aunque sea un brevísimo análisis de la serie, porque me parece que vale la pena porque hay mucha gente que la está viendo y que lo que decimos en psicología, hace preguntas, y que me parece que eso es muy valioso. Sí, ¿no? Yo digo, entonces, quiero interrumpir 2 segundos nada más para decir que aquel oyente que todavía no vio la serie Adolescencia o que no tiene Netflix para poder ver la serie Adolescencia, nosotros vamos a espolearla de alguna manera y la verdad no me interesa. Y pido disculpas por eso, porque es en pos de un beneficio mayor que significa explicar un poco a aquellos padres que por ahí tenemos que estar alertas si tenemos un hijo adolescente. Entonces, sin prejuicio la espoleamos. A ver, no es cuestión de spoilear, porque de entrada en la primera escena se ve lo que pasa, o sea, no... No, acá no hay cuestión de spoilear, o sea, acá se ve, ¿no? Es el caso de un chico, vamos a decirlo directamente, o sea, es el caso de un adolescente que asesina a una compañera, y es a raíz de todo esto. Pero, digamos, acá el tema que es muy interesante es que este señor que se llama Stephen Graham, que es el escritor, sí, y que es el actor que hace de papá en la serie, ¿no? Es alguien que no está basado en un hecho real, sino que él está muy preocupado como padre de lo que ve en la realidad en estos últimos años, ¿sí? Va recogiendo datos de la realidad y bueno, y escribe todo esto y lo lleva de una manera también que, por otro lado, hay que decir que está hecho de una manera también magistral, ¿no? Con esta, tiene un nombre, secuencia, no sé cómo se llama, que es de una sola toma, sin parece una cámara familiar, sí. Sí, se hace de una sola toma, son en tiempo real, es una sola toma, no se edita, no se hace de una sola toma. Es muy interesante y eso hace que uno se involucre mucho más, ¿no? Y la interpretación magistral de este chiquito
Owen Cooper, sí, que es el protagonista, que no se puede creer, ¿no? La verdad que simplemente sí. No se puede creer, ¿no? Las actuaciones magistrales, a tal punto que el primer ministro, es una serie inglesa, ¿no? Sí. Pero que, bueno, en realidad descríbeme tu aldea y me describirás al mundo, o sea, es algo que puede pasar en cualquier lugar. De hecho, acá pasa, no digo de asesinatos, pero sí de muchos, de muchos claro, chicos, ¿no? Que arman. Sí, cosas parecidas. Y a tal punto de relevancia que hace 3 días, nada más 4, el primer ministro lo convocó a Stephen Graham, al escritor, y le pidió que por favor lleve la serie a todos los colegios para que los chicos y los profesores lo vean y lo puedan discutir, ¿no? Así que, bueno, me parece realmente interesante y, bueno, sería una buena convocatoria para que nuestros padres también y docentes lo puedan ver y que se discuta, ¿no? Sí, coincido porque hay muchos temas para tratar. Bueno, como me decías vos, llama la atención en base a este asesinato que se descubre en los primeros minutos, cómo viene entablando un sistema, ¿no? El chico como parte de un sistema de comunicación que son grupos que animan a hacer cosas. Exacto. Yo creo que acá, mira, podríamos hablar de que la serie nos muestra 2 grandes aspectos, ¿sí? Yo creo que para poderla comprender mejor, ¿no? En general, hay como dos grandes aspectos. Por un lado están los aspectos sociales, políticos, culturales, ¿sí? A tener en cuenta. Y por otro lado están los aspectos singulares, los aspectos individuales del chico, ¿no? Los aspectos psicológicos, si querés. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la tentación de enfocarnos exclusivamente en los aspectos individuales, pero acá hay una interacción entre estos 2 aspectos, que es lo que nos muestra la serie, los aspectos sociales, psicológicos, los sociales, políticos, culturales y los aspectos singulares, ¿no? Que no están contrapuestos, digamos, ¿no es cierto? Y vos fíjate que ya Freud hablaba que toda psicología individual es psicología social, decía él. Y después, ya más cerca de nuestros días, Lacan también decía que no puede haber una clínica a espaldas de la época, ¿no? Claro. O sea que estamos hablando que en la clínica que tenemos lo singular, ¿sí? Que es lo individual, más lo que está pasando en la época, ¿no? Que tiene que ver con la terminología, las formas, los discursos del odio, etcétera. Entonces la serie involucra de alguna manera a la comunidad en su conjunto y también, digamos, el horror del sistema. Nosotros lo que vemos ahí, vemos el horror del sistema, que todavía ese sistema no está implantado en nuestra sociedad, es lo que de alguna manera se intenta implantar en nuestra sociedad con ¿no es cierto? La imputabilidad, la baja de imputabilidad en la edad de prisión. Exactamente. Claro. Y vos fíjate que en ese sistema ni siquiera está preparado todavía para eso, porque al chico no sabían dónde ponerlo. ¿Vos viste? No sabían dónde ponerlo porque era demasiado chico para una cárcel, demasiado... ¿Viste? Si al final lo ponen en un neuropsiquiátrico que no tenía nada que ver. ¿Sí? ¿Te acordás, sí. no? Me acuerdo perfectamente, bueno, en fin. Entonces, tenemos toda esta cuestión, ¿sí? Toda esta cuestión del sistema que, bueno, es bastante
perversos, llamémosle, ¿no? Y uno le parece que la película es inglesa y que podemos estar hablando de otra parte que no es Argentina, y sin embargo tenemos un caso que yo invito a la gente que lo busque, que sucedió en Escobar, también a través de un grupo de WhatsApp donde invitan a matar gente, ¿no? Bueno, eso, y hace poquito también, en la Universidad de Buenos Aires, una jueza acaba de meter preso a 2 chicos, ¿sí? Jovencitos que también llevaban adelante todo un grupo de odio que no llegaron a matar a personas, pero que hicieron que una chica tenga que irse de la universidad, y que no pasó a mayores, pero bueno, podría haber pasado. Exacto. Entonces, esto nos hace, acá lo interesante de la serie es que nos hace preguntas, ¿no? Nos hace que nos preguntemos cosas, ¿no? Y eso me parece muy, muy valioso. Y algunas de las preguntas que se me ocurrieron son las siguientes, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se puede establecer un diálogo? ¿Quiénes son los responsables? ¿No es cierto? Entonces, esto hace que nos digamos que tenemos que comprender las nuevas formas, ¿no? ¿Qué es esto? Ahí aparece, ¿sí? Hay un diálogo muy interesante entre el hijito del policía, ¿no? Y al policía, cuando lo agarra el policía, dice: papá, no entendés nada de lo que está pasando, le dicen, ¿no? Sí, te están buscando en cualquier lado, no entendés. Y parece realmente un adolescente que muchas veces no tiene la posibilidad de decirle al adulto: no entendés lo que está pasando en realidad, papá, ¿no? ¿No? Y ¿por qué? Porque hay un montón de cosas y vocabularios, ¿sí? Hay un montón de cosas, no vamos a explicarlo acá, pero se habla del incel, que sería el célibe involuntario, la andrósfera, la manósfera, la reptil, el 80-20, bueno, hay un montón de lenguaje que yo tuve que salir a buscar, Tuve que salir a buscar porque tampoco, no estamos cancheros con eso. Es un sistema de comunicación, críptico. Sí. Críptico. Sí, la verdad que sí. Claro. Y ni siquiera verbalizado, muchas veces a través de los emojis, ¿sí? Mira, yo ayer justamente no era un paciente mío, era un familiar, que normalmente no se abren los familiares con uno, pero sí se abrió conmigo, ¿no? Y estábamos hablando y él me decía qué estaba pasando, porque está en un curso, 16 años tiene, está en un curso que es muy problemático en lo que hace a las relaciones interpersonales. Ajá. Y yo creo que la solución que están buscando los docentes pobres, que están desesperados, ¿sí?, no es la correcta, porque lo que están haciendo es que están entre comillas, integrando los grupos con los chicos que no se llevan bien, poniéndolos juntos, digamos, ¿no? Entonces, no está forzando. Porque, por ejemplo, claro, a él lo pusieron, ¿sí?, por ejemplo, con un montón de chicas, ¿sí?, y a él solito con un montón de chicas con las cuales, ¿no? Y él me dice: mira, dice, yo les doy asco a estas chicas. Dice, les doy así, escuchá. Les doy asco, o sea. Les doy asco. Dice, imagínate, dice, lo que es estar conviviendo con un grupo de chicas a las que les doy asco. Dice, y eso no se los puedo hacer entender a los docentes. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de toda una serie de cosas que tenemos que prestarle mucha atención, porque hasta hay categorías dentro de las que las chicas les hacían bullying, por ejemplo, a Jamie. Claro. ¿Sí? Hay categorías y subcategorías que no entendemos, ¿sí? Esos perdedores dentro de los perdedores, porque eran
con connotaciones existencialistas el bullying. Exacto. No era sos un boludo, ¿no? Sí, Sino sí, que sí. sos un boludo hasta la muerte, digamos, ¿no? Claro, porque hay todo un sistema armado que arman ellos, obviamente, con encriptado, que lo entienden ellos, y al pertenecer a ese grupo etario, el que se siente discriminado es de una manera muy cruel. Digo, hay cosas que van más allá de decir de frente, che, sos un boludo, o un nabo, un marica, qué sé yo, como se le diga, como digan los chicos, ¿viste? Exacto. Entonces, los adultos, las preguntas que nos seguimos haciendo es ¿cuán perdidos estamos con respecto a los códigos de los adolescentes? ¿No es cierto? Sí. Por lo cual es muy importante estar atentos, poner la oreja, orientar ante qué discursos dejamos a nuestros hijos frente a las redes. ¿Cuáles son los discursos a los cuales ellos están enfrentados? ¿Sí? Que nosotros no tenemos ni idea. ¿Sí? Y aparte de eso, Martín, que a mí es algo que me preocupa, y no solamente con este tema, sino con otras cosas, es por qué tenemos una generación, como se dice, la generación de cristal, que Dios mío, de andar a hacerle algo, porque en otras circunstancias, otros adolescentes de otras décadas, no sé si antes de mi época, en mi época también, somos de una generación que te hacían bullying y no había suicidios porque te hacían bullying, ni siquiera existía la palabra. ¿Se entiende? Sí que había suicidios, ojo, ¿eh? ¿Sí? Había suicidio, había depresión y había un montón de cosas. Lo que pasa es que no estaba difundido de la manera que difundido ahora. Bien. ¿Sí? Pero había mucha depresión y había muchas cosas. Lo que pasa es que no estaba, tal vez, la cosa puesta de la manera que está puesta ahora y de esta manera, digamos, ¿no? Lo que está puesto ahora es algo muy novedoso, llamémosle, ¿sí? Muy novedoso. Y de pronto, toda una cosa nueva que dependía de ser un padre amoroso, ya dejó de funcionar. O sea que no depende solamente de ser un padre amoroso. Acordate del papá. Si era un papá bárbaro. Era buenísimo, pero sí, a él le daba vergüenza también. Al pibe le daba vergüenza que el padre no pudiera sostener la mirada, por ejemplo, cuando él le iba mal haciendo de arquero, porque era malísimo atajando. Bueno, ahí ya entramos en una cuestión psicológica que tiene que ver con las herramientas de la masculinidad que el papá no pudo dárselas. Ese es otro tema. ¿Sí? Bien. Entonces, los padres no estaban enterados de lo que estaba pasando. ¿Sí? No hay certezas, hay perplejidades hoy en día. Hay un montón de cosas que juegan más allá de la familia y del patrón del padre y del abuelo. Fíjate, la psicóloga me pareció tan interesante. ¿Cómo lo abordaba? Sí. Muy interesante, porque lo que hizo no está mal, es lo que hacemos los psicólogos, es ir indagando en la historia del papá, del abuelo, etcétera. Pero en realidad estaba el gran otro de la cultura con el que no se metía. ¿Entendés? Todo lo demás no se metía, recién al final se metió. Ella iba, ¿viste? Por el lado del papá, del abuelo, ¿sí? ¿No? Pero en realidad faltaba toda esa otra parte, ¿no es cierto? Entonces, porque por un lado el pibe no era un psicópata, ¿sí? Eso te iba a preguntar. Claro, el pibe no era un psicópata. Vos fijate que es una cosa distinta. ¿Sí? Pasó al acto que desborda porque no pudo tramitar la palabra. No es un producto de un padre hijo de puta ese pibe. No, claro, ¿sí? Claro. No pudo acceder a la masculinidad a través de muchos factores. Eso pasó. ¿Sí?
Bien, bien. Digamos, ¿sí? Es complejo, es un caso muy complejo, donde es un cóctel entre problemas históricos de él, sumado a una cosa muy compleja, ¿sí? De las redes, ¿no? Y después la gran pregunta, cuando el papá al final llora y dice, ¿qué podría haber hecho mejor? Dice, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué podría haber hecho mejor? Bueno, eso es un ideal que nunca se alcanza. Digamos, no, y a mí ¿no? también me llama la atención la actitud de los padres, que en cierta medida, al estar el pibe encerrado en esa especie de manicomio, ellos siguen actuando en la casa como que el pibe dejó de existir. No sé, noté en los padres como que lo habían anulado. Hablaban de él como si hubiese muerto. Hablaban de él en pasado. No, pero, a ver, en realidad por ahí falta un poco de información. Ellos están conectados con el chico hasta donde pueden, digamos. No es que lo abandonaron al pibe. No. Ellos están conectados hasta donde pueden con el chico. No lo dejaron al pibe, ¿sí? Pero hablando de qué pasó antes, que terminó en eso, digamos, ¿no? Cuando dice, ¿qué podría haber hecho mejor? Dice el padre. Bueno, tal vez hubo señales que ellos no vieron, hubo alguna pista que no vieron, no sé, tal vez en relación con el aislamiento, ¿viste? Que ellos decían que él iba y se encerraba en el cuarto. Tal cual. Y tal vez, ¿en qué falló el padre? ¿Qué es eso? En charlar más, tal vez, en supervisar un poco más, en tener un punto de vista más que el que circula por Internet, ¿sí? Hay mucha información en Internet que los adolescentes no pueden tramitar, no pueden procesar. Está este reverendo desgraciado, Andrew Tate, ¿viste? Que tiene una cosa ahí de como un culto, ¿viste? Que es uno de los primeros gran hermanos de Inglaterra. No, ¿sí? lo desconozco. Que tiene toda esta cosa desde el incel que creó él, ¿viste? Y le taladra el cerebro a los chicos, ¿sí? Qué peligro dejar a los chicos, qué peligro dejar a los chicos encerrados, ¿no? ¿Entendés? Entonces, este es un problema para asumir como sociedad, ¿sí? Por un lado. Y desde la singularidad y desde la clínica, bueno, nosotros como psicólogos tenemos que ayornarnos, ¿viste? Sin duda. Que ayornarnos y no estar ahí con papá y mamá, ¿viste? Tenemos que salir un poco de eso y meternos con un montón de otras cosas, ¿no? Yo pensaba también cómo fueron surgiendo algunas cosas. No sé si a veces sucede antes en las películas que en la vida real, o al revés, porque nos pasó con la película La Valla, con la serie La Valla, una serie española que anticipaba lo que fue la pandemia, por ejemplo, ¿no? Claro. Fue anticipatoria esa serie. Y yo creo que esto es la antesala de lo que puede llegar a venir, que ya está prácticamente instalado en un montón de cosas, en un montón de aspectos. La versión argentina con otros condimentos se hizo en la serie Atrapados, muy buena serie también, donde se habla de un código de adolescentes que por ese código también descubren un asesinato, y también los adolescentes se encierran y no se sabe hasta qué punto lo que hacen. Por ejemplo, una chica que totalmente sana, una experta en violín, que estaba a punto de entrar a la Camerata Bariloche porque sucede en el sur, una niña modelo que se la pasaba encerrada, y la madre decía, la verdad no sé cuándo pasó esto, porque yo lo único que hacía, veía que mi hija practicaba, a veces se chateaba con sus amigas para acordar citas, y a veces usaba la computadora, pero muy poco. Y la piba tenía una página de OnlyFans, que gracias a eso casi fue violada, ¿viste? Y era una niña modelo que tocaba el violín.
Y resultó que se masturbaba para cierto público en la OnlyFans, y bueno, terrible. Ese es el acting al cual yo hice referencia en nuestro primer encuentro de adolescentes, ¿sí? Ajá. Cuando hablamos de adolescencia, decíamos que es este tránsito entre la niñez y la adultez, ¿verdad? Que es un proceso que tiene un comienzo individual, es un proceso de adolecer, de sufrir, es un quilombo, ¿viste? La adolescencia, es un despelote donde no son niños y tampoco son adultos y que sufren y que esto que el otro, y que fácilmente pasan al acto, y que te acordás que vos me decías que era eso del acto, y yo te decía que cuando no tramitan la palabra y actúan en cosas, claro. se drogan o hacen pornografía o roban o hacen cosas así, ¿sí? Pasan directamente al acto. Pasan al acto, ¿sí? Por eso que el antídoto, lo que me salió antídoto, el antídoto es la presencia y el tramitar la palabra, no queda otra, ¿entendés? Y la supervisión y estar y charlar y hablar y contener, ¿sí? Y estar y no si tú dices eso de, y bueno, si total todos los chicos están con el celular, si todos los chicos están con internet, no, viste, no están, y se queda hasta las 2, 3 de la mañana, desconectar el router. ¿De qué me estás hablando? De todos los chicos que quedan hasta las 3 de la mañana. No me jodas, ¿entendés? No, porque lo hacen todos, siempre es el tratar de pertenecer ahí. La verdad que es una situación jodida, como sociedad la tenemos que atravesar, pero es una etapa... Por favor. Digo, a ver, por ahí me exalté un poco ahora con lo que acabo de decir, ¿no? Pero esto se habla, esto se charla, esto se conversa. Esto no es de un día para el otro si se corta el router, no es así. Esto se viene charlando, esto se viene hablando, esto se viene viendo, ¿sí? Exacto, sí. No te doy un celular, ¿sí? A los 4 o 5 años cuando voy a un restaurante para que no me joda que yo pueda hablar con los adultos. No hago eso. Exacto. ¿Entendés? Yo te doy un celular para que te empieces a manejar a los 10, 11 años, 12. Sí, y sin redes. ¿Entiendes? Porque que sea teléfono, porque ahora el teléfono es todo. Entonces, vos querés estar comunicado, perfecto, con llamada telefónica a los padres, punto. No, porque el WhatsApp y qué sé yo, y por WhatsApp pasan un montón de cosas que no sabemos. Hay grupos. Entonces, dentro de todo esto, a ver, hay un montón de cosas que podemos hacer. Lo primero, ser padres amorosos es lo mejor y lo más grande que podemos hacer, definitivamente. Sí, coincido. Pero ¿sabés qué? No es suficiente. No alcanza. Hoy. No alcanza. No es suficiente. Además, tenemos que tramitar la palabra, y tenemos que estar atentos, y tenemos que supervisar, y tenemos que ver, y tenemos que estar, ¿sí? Y tenemos que hablar, y tenemos que aconsejar, y tenemos que guiar, y un montón de cosas. ¿Sí? Me parece bárbaro. ¿Algún día? Y hacer lo mejor que podemos, qué sé yo. ¿Sí? Y si no podemos, como papá, pedir ayuda. Tal cual. Pedir ayuda a un especialista, qué sé yo. ¿Entendés? Y si tenemos el dinero, lo pagamos, y si no tenemos, hay un montón de centros que nos pueden ayudar también. Tal cual, sí, seguro que hay siempre un profesional a cargo. A mí me gustaría hablar de límites también. Yo soy una convencida de poner los límites. Creo que a mí me fue bastante bien poniendo límites. Sí, pero ¿sabés qué? Pero hoy en día cuando hablamos de límites, en realidad, ¿sabés que por ahí, como más que límites, por ahí a mí me gusta hablar más de encuadre, ¿no? Porque por ahí vos decís límite y salen todos corriendo, ¿viste? Decís, ay, sos un castrador. Sos un facho. Sos un facho enseguida, sí. Claro, sos un facho.
No, tal cual. un encuadre, ¿no? Vos te podés manejar con total libertad dentro de este encuadre. Me gusta, ¿no? me gusta el concepto, qué bueno. Bueno, por ¿No eso es sos, cierto? por eso Dentro sos de el este encuadre profesional. te manejás con total libertad. Bien. Tenés de tal hora a tal hora, hacer lo que quieras acá, entre este horario. Digo, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, sí. no sé, se me ocurre Encuadre, hablar de eso, en vez de límites, hablar de ¿no es lugares cierto? seguros, claro, ofrecer también ¿Qué te lugares pareció? seguros. Me pareció Bueno, espectacular. Acá dice, bueno, un gran tema, los padres le dan el chupete electrónico a los niños y niñas muy pequeños. Qué gran tema, gracias, nos dice Hernán, porque bueno, está siempre atenta nuestra audiencia, porque son temas muy interesantes lo que abordás, Martín, y se entiende mucho, se entiende clarito, y siempre acudimos a vos para estas cosas. Yo, de hecho, gracias. bueno, por eso te traje una serie más. Sí, estamos todos muy preocupados, ¿viste? Es cierto, Con este es tema. cierto. Sí, Seguiremos abordándolo sin duda porque hay muchísima tela para cortar desde muy ya. Bien. Claro que sí. Soy una agradecida. A entera disposición. Muchas gracias. Un placer. Saludos a todos. Buena semana.